A la luz de la trinchera, los soldados y la muerte, ofreciéndose la suerte, surcaban la primavera con las ansias traicioneras, apretaban sus fusiles, ignorando que otros miles dominaban esas tierras, obligados por la guerra, serán mártires de Chile. Tarapacá, el calor de los cruzcales, novelando la inclemencia, terminó con la pasada, ahogada por los males, celosos arenales, a los tristes sin abrigo. Pampa llena de castigos, asesina de ilusiones, una de mis maldiciones, arma de mis enemigos. El amanecer. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Mauricio. Con un gran invitado veo por este lado, Omar Contreras. Un placer saludarlos. Hola Fabián, sí, hoy día vamos a hacer una miscelánea principalmente porque como estamos terminando el año, antes de meternos el próximo capítulo con la campaña de Lima, quisimos invitar a los amigos principalmente que hacen cosas sobre la historia de la Guerra del Pacífico, que homenajean a nuestros héroes, y uno de los grandes en este tema es Omar Contreras Ayala, un gran amigo, un excelente músico, un mejor compositor. Y puta, ¿qué más? O sea, he tenido la suerte de poder trabajar con él en un par de cosas que la verdad me ha hecho crecer el corazón y ensanchar todas mis ganas de seguir haciendo cosas. Y tenemos varios proyectos, pero que hable él mejor porque él es el invitado y lo vamos a dejar a él que... Anticipo que debe ser muy buena persona por aguantarte, ¿no? No hay otro. Mira, Fabián, tú tenías varias alternativas para hacer los cucalones, compadre, así que el único que te queda era yo, así que no te entiendo suerte. Nadie más quería hablar conmigo. Está bien, dejemos a Omar que diga algo porque en este momento nos estamos metiendo en unos zapatos chinos los dos, güey. Hola chiquillos, ¿cómo están? Bueno, gracias Fabián, gracias Mauricio por la invitación y sí, pues es un espacio bien interesante, te agradezco los halagos Mauricio, también un gran amigo, que a ver si en algún día tenemos la oportunidad de contar cómo nos conocimos, es muy chistoso para él, pero sigue siendo muy entretenido esa anécdota. Y claro, nos conocimos... puede ser el momento, Mara, puede ser el momento, ¿no? No tenéis que Sí, no, pero dentro de la jornada, digo yo, ¿no? Y claramente encontramos el uno en el otro una mirada desde la vereda al frente de dos aristas que cuando se juntan y convergen pueden generar una visión histórica mucho más lúdica y dinámica como es la convocatoria de las artes en este caso con la historia, que es lo que nosotros digamos nos une en este trayecto, ¿no? de la vida que gracias a iniciativas de ambos pudimos concretar música épica chilena, que, bueno, cabe decir que ustedes lo saben, no son muchos los compositores chilenos que han dedicado en parte de su trabajo a crear música épica de nuestra historia, y los que lo han hecho y han llegado a la gloria, digamos, así son aquellos que tienen un renombre por otras razones, como los Cuatro Cuartos, por ejemplo, en este caso, que han tenido la suerte de más allá de llegar a la gloria, sino que de ser escuchados, porque esa para mí es como el éxito principal, no es ni tener la plata, ni generar los discos de oro, sino que las canciones lleguen a la gente. Pues la idea es
es que con harto pulso y harto punchi se puede en algún momento hacer esto. Oye, Omarcito, y si tuviera la oportunidad de poder contarnos en 2 minutos algo que pudiera ser interesante y que todo el mundo sepa quién eres, de dónde surge, cómo es que surgiste en esta cosa de la música, cómo es que llegaste allí y cómo es Claro. que llegaste a la cantata. Mira, en primer lugar, yo soy santiaguino de papel, pero criado acá en Iquique. Ya, yo en este momento vivo en Iquique. Mi padre, un trabajador que tocaba guitarra, él me enseñó, digamos, los primeros... ¿escuchas algo, no? No Podemos sé si soy escuchar yo. perfectamente. Ah, ya. No lo mismo, no lo mismo. Voy a aprovechar este intertanto de que está tratando de hilar las palabras para decir que tiene un par de padres, un padre y una madre muy agradable, muy simpático, muy cariñoso y son un 7, la verdad. Bueno, adelante, Mar. No, que siento un ruido medio raro, no sé si es mi micrófono. Debes estar tú con ese ruido porque yo no tengo ruido acá. No, acá tampoco hay ruido, pero sí hay un ruido que es como si estuvieran escarbando. Te deben estar penando en Iquique hoy Ahí día. como que se fue, ya. Bueno, si vuelve, lo omitiré. Bueno, sí, justamente mis padres, justamente, que son parte importantísima dentro de mi formación artística. Porque mi papá es guitarrista y cantor de asados, ¿no? De cómo se juntaban los viejos antes de cantar las canciones de la vieja ola, nueva ola, canto nuevo. Mi papá se crió, me crió haciéndome escuchar música de Silvio Rodríguez, dentro de un contexto familiar que nos tocó vivir en décadas pasadas. Y yo tomé el bichito de la guitarra. Más que músico, a mí me gustaba la guitarra. Entonces tenía estos tipos que me hacía escuchar mi papá, por ejemplo, dentro de su playlist. En ese tiempo estaba Luis Iracundo, estaba Roberto Bravo, que yo trataba de sacar las cosas en el piano de la guitarra, Los unos pincheros. guitarristas que él tenía. No estaban en mi biblioteca en ese momento, pero llegaron tardíamente ya cuando tuve que estudiar un poco más la música. Y fíjate que dentro de las cosas lindas de esto es que yo tomo la decisión en mi adolescencia de estudiar música, posterior a la educación, digamos, que la vida me dio para ser autodidacta, porque en el fondo yo soy autodidacta y perfeccioné los estudios posteriormente en la universidad para convertirme en profesor de música. Entonces, en resumen, soy profesor de música, criado en Iquique con profesores iquiqueños, estudié en Santiago, en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, con grandes maestros compositores y folclorista, que esto es súper importante decirlo porque el folclorista, a diferencia de un músico docto o de otro músico, por ejemplo, tiene la capacidad de irse nutriendo con otros músicos cuando va haciendo estos viajes de giras de folclore. Y para mí mi ventana principal fue el grupo Quilquihuayra, una agrupación folclórica iquiqueña, que también es parte de esta obra, la que vamos a comentar más ratito. Y con ellos viajé a varias partes del mundo. Y Ellos me hacen potencié. danza, ¿no? Ellos son parte del Ellos hacen música, electrodanza. claro, danza y nosotros, yo era parte del grupo musical. Entonces, claro, yo era guitarrista y cantante de ese grupo y después me transformé en director musical durante varios años. Entonces, ahí viajamos mucho y conocí a maestros peruanos, argentinos, bolivianos, que me fueron nutriendo también de sus conocimientos y logré concebir una personalidad artística, ¿no? Que tiene que ver con tipos de arreglo, tipos de música, tipos de gusto. Y bueno, siempre lo mío ha sido la armonía, lo vocal, trabajar con los juegos de las voces, y cuando el canto tiene sentido y razón, para mí es mucho más importante y en el fondo es como no cantar lo que se escucha en la radio, en el fondo no es que yo le haga la guerra a eso, no, para nada, pero no me sale, a mí no me sale el canto porque sí, sino que tiene que haber un objetivo de fondo, ya sea un sentimiento muy personal, pero conquistar el mercado no ha sido parte de mis objetivos en la música, entonces quizás por eso es que no he conquistado el mercado, ¿no? Claro, esa peculiaridad. Si no quieres Claro. conquistarlo, no llegas. Oye, No, sí, a ver, yo puedo acreditar que Omar compone muy bien y en 2 segundos te puedo hacer una excelente canción. Compositor, canta también súper bien, si así como tú lo veis, picante, lo que tú ves, pero canta y es seco. Po. está bien, está bien. Súper. No quisiera escucharlo tocando entonces cuando ya se tiró, digamos, unos vinitos y una cosita más, puede ser todavía mucho más Sí, no. sabroso.
Ahí cambia la Mira, personalidad. coordinemos, mira, si en febrero resulta todo bien y vamos al norte, Fabián, Ajá. coordinemos a Tarapacá que vaya a cantar la cantata en Tarapacá a plena guitarra. Ahí está la Ya guitarra, hemos hay dicho. otra si queréis. Para que no tenga Podemos- que ir él, puedes tomarla tú, weón, y tirarte tú la cantata y en la que No, sí. Mira, entre una, mira, vamos a empezar por el final, ¿ah? Pero tú podéis creer que siendo iquiqueño de nacimiento y toda la cuestión, me golpearon. iquiqueño de acabo de nacimiento. captar que estáis frente al piano, lo que será estupendo, porque Sí. seguro terminarás tocando alguna cosa que nos interese escuchar. Pero si este guatón vive de la cultura, pues es una maravilla. Y se me perdió un ¿Podéis pedal. creer? Mira, él te va a contar cómo nos conocimos y cómo nace la cantata, pero yo te voy a contar una cuestión que debería darle vergüenza. Ya. Tú sabes que el mismo día o al día siguiente que se hizo la cantata en Tarapacá, que se estrenó en Tarapacá, al día siguiente lo llevé para que conociera Tarapacá. Me comentaste algo, lo anduviste pelando conmigo. Dijiste algo. No, yo de guatón no lo pelo. Había ido por primera vez. No, lo que me acuerdo sí que me comentaste que en efecto había escrito la cantata sin haber estado presente en la quebrada. Que la Hubiera conozco posterior. hubiera salido una obra magistral más grande todavía. No sé. Yo no lo creo. ¿Sabéis No qué lo es lo que creo. no, yo tampoco creo eso? ¿Sabéis lo que creo? Sí, es que Omar viene a ser entonces una suerte de ejemplo clarísimo de lo que mucha gente de pronto no comprende. Y esto es que no necesitas necesariamente haber estado ni en la quebrada, ni mucho menos haber estado en la quebrada en 1879, aquí el 27 de noviembre, para que uno se apasione por esto y pueda buscar todo un alma frente a eso. Eso tiene que ver con otros fenómenos, ¿no? Así que, porque además yo le escuché la obra y no sé si se le puede hacer algo mejor, supongo que eso dependerá de la crítica musical que alguien quiera hacer, pero yo la encuentro extraordinaria, güey. No, Mira, sí, en ese sentido, hay dos cosas. Primero, está la primera parte de la introducción que hace Mauricio, que fue el cómo nos conocimos, que la voy a pelotear un Inevitable, ratito más. ahora hay que contar. Sí, sí, pero con respecto a no conocer la quebrada de Tarapacá, eso es efectivo. Yo siendo una persona amante del desierto, ¿no? Del desierto, de la vida pampina, amante de la guerra del Pacífico, pero desde otro punto de vista, porque a mí lo que me apasionó al principio de la guerra del Pacífico era caminar por el desierto y, y encontrarme una bala, encontrarme un botón, ver en los lugares, pero nunca había bajado a Tarapacá. Había caminado por el alto un par de veces, por el alto de Tarapacá, pero nunca ni siquiera me asomé a mirar abajo. No bajé, no sabía lo que era el Cerro Redondo, no conocía la casa de Ramírez, no conocía Guaracina. Entonces, En todo caso, tampoco conocí la casa de Ramírez ahora. no, porque estaba un par de metros más allá, pero no es la, claro, o sea, no es la misma. No, pero se siente el ambiente. Sí, Hay por que estar supuesto. ahí, compadre, para sentir Pero fíjate que el peso de la historia, bueno. quedan todavía los vestigios de dónde estaba eso, porque se notan los radieles, claro, están ahí. Y bueno, dentro de todo, a mí me gustaba en esa época ir a los lugares de batalla o de sucesos de la guerra y resulta que dije, me voy a dedicar a la música. Me voy a dedicar a la música y nacieron estos primeros acordes. Y de hecho, fíjate que cuando yo empiezo a componer la cantata de Tarapacá, lo primero que se me ocurre es una de las últimas canciones. Una de las últimas canciones. Ni siquiera empecé en orden, si fue como una idea. Yo me hacía, en mi cabeza empezaba a hablar o sea, yo hablaba con Mauricio y le decía, Mauricio, explícame, ¿cómo es la quebrada? Yo me decía, oye, pero vos estás allá, po, weón. No, pero es que, háblame de la quebrada de 1879, ¿por dónde entraron? ¿Qué es Guaracina? ¿Dónde queda? Yo no entendía lo que era la longitud de la quebrada, Santa Cruz por arriba, Quillaguasa, no cachaba nada, entonces tuve que dibujarme un mapa. Y me apoyé en esa época, en el libro que tiene Pelayo con Mayafe, que tiene varios dibujos interesantes, y también en el libro de Patricio Atkins, La batalla de Tarapacá, que ambos son bastante gráficos y ayudan mucho a ubicarse, digamos, en este tema. Y ahí yo fui construyéndome el mapa, así como cuando uno de repente ve El Señor de los Anillos y va mostrando el mapa de la Tierra Media, ¿no? Una cosa así, tú vas, me iba imaginando esto. Entonces después empecé a marcar, Lunita está por acá, el norte, el sur, y ahí fui
Claro, después cuando yo llegué a Tarapacá y conocí, me di cuenta de que de las cosas que yo había hablado, eh, habían ciertas semejanzas, ¿no? Reconocer lo que yo había hecho en mi imaginación y después haberlo conocido luego de haber escuchado la música. Nunca fue un desafío no conocer la quebrada, para nada. Pero sí, yo creo que descubrirla después de haber hecho la obra, para mí generó otra magia. Porque es como que uno le hace una propaganda a la quebrada. Y el sentir, porque el tema fue ir a Tarapacá. Y lo otro fue que en ese tiempo, te acordás, Mauricio, yo tenía una camioneta que tenía unos parlantes bien fuertes, entonces bien grandes. Entonces abrimos el portalón del vehículo y lanzamos la cantata y nos sentamos a escucharla y fue una cuestión mágica. ¿Sabes? Como resonaban en los cerros. Quizás, bueno, ¿por qué no? Yo me paso el rollo de que los viejos escucharon y escuchan cuando uno canta. Totalmente. O ir Una de las caminando cosas- entre Una ellos. de las cosas, Omar, que yo que, ¿por qué te dije eso que no conocías la quebrada de Tarapacá? Que es bastante simbólico, porque te demuestra que nosotros en Chile no conocemos nuestra historia y teniéndola muchas veces a mano. Tú estando ahí, yo conversé con mucha gente de Quilquihuayra y muchos no sabían antes de la cantata, no sabían que había habido una batalla en Tarapacá. Entonces, ahí te das cuenta que nadie es profeta en su tierra, o sea, teniendo tan cerca toda la historia que tienen arriba, la mayoría no tenían mayores conocimientos del tema. Y eso es lo que también nos llamó mucho la atención con Omar para poder empezar a hacer, así como los cucalones, como la conversación en el bien de la casa, hacer una cantata o una canción que también llegara fácil a los oídos y quisiera que la gente un poco le tomara el cariño a la guerra del Pacífico, a la historia. Mira, yo tenía una inquietud. Estamos hablando de aproximadamente a fines del 2009, principios del 2010, y quizás incluso a mediados del 2010. Tiene que haber sido principios del 2010 porque Pelayo andaba por allá. En el verano, entonces tiene que haber sido en esas épocas veraniegas de 2010. Yo estaba en Pisagua y tenía la inquietud, que ya lo había conversado con Rochi Belletti, que Rochi Belletti es otra de las cerebritas de este proyecto, ¿no? Porque esto se compone por 4 personas, que es Villalba, yo como compositor, Mauricio como asesor histórico y Rochi Belletti como directora del Quilquihuayra, de la compañía que hace la puesta en escena. Entonces, oye, pero ¿sabes que una cantata de la Guerra del Pacífico no se ha hecho nunca? Me dice. Y yo sí tenéis razón. Y siempre me ha gustado la Guerra del Pacífico y nunca le he dedicado. O sea, de hecho, yo nunca había hecho música histórica. No había hecho nunca música histórica. Siempre había hecho folclore del norte, había hecho cuecas, había trabajado con la samba argentina. Y resulta que ya, pues, yo en ese tiempo fui a Pisagua, una polola que tenía yo en aquella época. Y cuando yo iba a Pisagua me quedaban de la vieja Mónica, la tía Mónica, que es la que vende las empanadas ahí al frente de la cancha. No, ya estamos amigados, estamos buenas. No, que haya puro pecar en la pera, ¿no? No pasa nada. No, éramos amigos, seguimos siendo muy amigos de su familia. A todo esto vayan para allá, disfruten de esa Las mejores gastronomía. empanadas de Pisagua y del norte. Sí, pues, la picada pisagüeña se llama, que está ahí justo al frente de la cárcel y al frente de la cancha está la tía Mónica ahí. Y bueno, yo cuando iba a Pisagua, me gustaba estudiar la historia de Pisagua, pero una historia transversal, no solamente el tema de la guerra del Pacífico, sino que me dediqué un poco a saber gran parte de lo que era Pisagua desde el punto de vista de la colonia, los indígenas que habitaron en el lugar en los años, digamos, antes de los españoles, Pisagua viejo, Pisagua nuevo, porque se cambia las pestes que llegaron, el tema de los campos de concentración que existieron en distintos gobiernos, con González Videla, con Carlos Ibáñez, con Augusto Pinochet, la fosa también como un punto turístico, ¿no? Muy importante. Y digo turístico porque después con el tiempo, yo a los tipos que llegaban a comer allá a la Villa Pisagua, ¿no? Querían conocer Pisagua, yo les ofrecía un tour. Un tour por Pisagua que duraba como 1 hora y media, 2 horas, que era partirlos desde el muelle, llevarlo al cañón del Fuerte Norte, cementerio, Pisagua Viejo, explicarle un poco. Y claro, yo estaba sentado ahí, cuando saltaba la liebre, yo vendía el tour. Era como 3 lucas por persona, ¿cachai? Hacía 10 lucas en la vuelta, llenaba la camioneta y era como para salvar el viaje. Hablo de 2011, 10 lucas igual, no es lo mismo que ahora, ¿cachai? Las 10 lucas ahora se pagan, pero en 2 días para la 11 y fuiste, ¿no? Entonces, más que nada era por entretención, ¿cachai? Más que nada
ellos sabían que yo era un profesor de música, y me gustaba la historia. Entonces, en ese tiempo el playo estaba comiendo ahí en la pica Pisagüeña, y la Carla le dice o sea, yo le digo a la Carla, oye, anda a venderle un tour a Pisagua a esa pareja que está ahí. Estaba ella con la flaca, con la Cecilia, ahí con los gemelos, pues. Ah, chicos los cabros. Y resulta que ella va a tratar de venderle un tour histórico al Pelayo de Pisagua, pues entonces fue como súper paradójico quererle vender un tour histórico al Pelayo. Me quiere vender un tour, este conche es así, como que, claro, se reía. No, pero Y, acuérdate que yo conocí a tu ex polola, pues, bueno, entonces ella misma se reía cuando tú le querías venderme un tour a mí, pues, bueno. sí, pues ya habían tenido un acercamiento, entonces, pero yo no tenía idea. Bueno, entonces, después yo rápidamente doy vuelta agarro el vuelo de la cachetada y sobre la misma, así como en el Aikido, ¿cachai? Le devuelvo la misma energía y le digo, oye, ¿sabes qué? Mira, yo quiero mucho hacer una obra de la Guerra del Pacífico. Y la verdad, las cosas que Pelayo ni siquiera me dio bola, compadre. No me pescó ni en bajada. Sí, sí, como él, ¿cachai? Sí, puede ser. Pero yo le dije, pero en serio, a mí me interesa. No, sí, 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 te creo. Lo que pasa es que sabes que, mira, hay tanto, weón, que me ha prometido el cielo, la tierra, el mar, y al final no hago nada. Que si sale algún día, sale, pero ni me volverá yo. No me pescó, ¿cachai? Y resulta que yo le digo, mira, pero por último, no, mira, sabes que mira, ahí está mi teléfono, me dice, conversemos. Le va dando con mi familia, ¿cachai? Ya, no importa. Entonces yo, para motivarte, loco, eh, yo me fui, po. Me fui para Iquique, ¿cachai? Y le mandé un mensaje. ¿Sabes que te dejé un relato ahí en el kilómetro tanto, en el árbol tanto, camina 10 pasos por allá, un hoyo, ¿cachai? Le dejé un recuerdo ahí. Y le gustó porque los cabros chicos también eran amantes del desierto. Y de ahí como que nos devolvimos el llamado y le dije, mira, sabes que tengo este. ¿Cuál Pues fue el ya, regalo? intentémoslo. ¿Cuál fue el ¿Ah? regalo? ¿Cuál fue el regalo? Es un secreto. El secreto en la montaña de Pelayo. Bueno, no se hace. Eso no se cuenta. Uno se calla, bueno, porque todo eso se calla, todo el mundo metido. O sea, todo el mundo, en este segundo, están viendo esto y se están preguntando, ¿quién te habrá regalado? Güey? ¿De qué Es como en estás la casa de hablando? papel. Porque ¿Qué es esta lo que weá, había, qué es lo que había hecho? o la aclaráis, van a empezar No, todos es que a sabéis que comentar fue, otras weá. es algo entretenido, fue algo entretenido porque dejó como un mapa para que yo siguiera pistas hasta encontrar esta cuestión. Pero es importante lo que él dijo. Yo siempre contesto todo y tú también sabés, Fabián, que a mí normalmente todo el mundo dice hagamos cosas y siempre termino o haciéndolas solo o no termina en nada y te terminan sacando No, información para su trabajo y a uno no lo pesca mucho. O sea, acá no, no te hago mucho. la pega de esto es normalmente te piden, pero nunca aportan. Entonces, por eso cuando tú me dijiste yo ya 8 más, pues. Entonces, por eso vale mucho. Aparte que no lo conocía, el guatón, quería hacerme un tour de Pisagua. No conocía Igual, Tarapacá. igual habría ya rendido un par de cosas. Güey. No, pues sí, lo más seguro que hubiese aprendido algo de cosas, pero lo que voy que es por esa razón, Otra pero edición de la no, a mí, historia. yo siempre he estado súper llano a hacer muchas cosas y lo he demostrado en lo que se ha necesitado hacer, siempre he estado disponible. Pero, pero no, fue muy simpático el conocerlo y también no nos demoramos tanto en hacer eso, también No, hicimos no, un no. disco y no, Pero mira, chévere. fíjate que en esa continuación de la historia, cuando nosotros conversamos, ya me dice, a ver, ¿qué tenía en mente? Dije, mira, sé que yo quiero hacer algo de la Guerra del Pacífico, pero no sé, es muy amplio, lo conversamos. Entonces, me gustaría enfocarnos en algo, y Pelayo me dice, claro, o sea, son 6 años, podría ser un disco así como se hizo el del séptimo de línea, que es un poquito de todo, pero no te aclara mucho la película y en el fondo te genera como tú agarras una pintura y te das las gotas en la muralla. Así, claro. Pero la idea es contar una historia bien contada de principio a fin, aunque sea de un pasaje más reducido. Y le pregunté a Pelayo, cuéntame y dime, por favor, según tu visión, ¿cuál es el momento de la Guerra del Pacífico más, no importante, no fue la palabra, pero como el que mejor podríamos utilizar para este De la zona, ojo. Tenía que ser claro. del O sea, no de la departamento zona, por sino donde. que de la Guerra del Pacífico. El hito de la Guerra del Pacífico, que en el contexto en el que estábamos nosotros, que yo era chiqueño y todo eso, que contiene la mayor cantidad de emociones, que contiene el drama, que contiene el valor, el vigor, y me dice, Tarapacá. Así, pero al tiro. Primera respuesta. ¿Por qué? Y ahí empieza lo que ustedes conversaron en el capítulo anterior.
lo que siempre di cuenta de Pelayo, que Tarapacá tiene todo, ¿no? Tiene la derrota, la victoria, la sed, el hambre, el cansancio, el repase, o sea, nacen muchas cosas en esa batalla que generan que esta obra, el resultado final, también lo tiene. También tiene la victoria, la derrota, el cansancio, tiene la decepción, la familia rota, el amor por los hijos, la distancia, las cartas. Entonces, se consiguió, digamos, interpretar en la música gran parte de lo que fue la batalla, en una visión bastante interesante, porque una de las cosas que a mí me gusta de Pelayo, me refiero a su bibliografía, ¿no? Es que el Pelayo no interpreta mucho los documentos, que no sé si sea un defecto o no, el punto de vista de la historicidad, no lo creo, pero sí sé que es una persona que no interpreta mucho los documentos, entonces sus versiones en los textos son un poco más fidedignas que alguien que pueda hacer o una novela o una interpretación de los hechos, sino que está basado en documentos de guerra, en vivencia, en experiencia, en relatos directos, en las cartas que existen en los partes de guerra, que son falsos o no, son la verdad que nos quedó heredada en el tiempo. De hecho, por ejemplo, yo me contaba que habían algunos documentos de guerra, aparte, que estaban llenos de rayones y correcciones que con el tiempo a lo mejor sí que se están ocultando algunas verdades, como por ejemplo el reporte de Santa Cruz después de la batalla de Tarapacá. El tema del por qué se Quizás no perdió tanto el Santa de él, Cruz, no ahí sé, tenéis toda pero una línea, ahí tenéis toda una línea de información que es muy entretenida y todo lo demás, pero claro. sí es cierto lo que tiene que decir Pelayo, o sea, hubo evidentemente eso, por fortuna, ya estábamos aquellos que empezamos a mostrar, Exactamente. Entonces, me gusta esa línea histórica porque yo soy de una idea política, educacional y social desde el punto de vista en que la verdad me gusta contarla la forma más cercana a lo que yo hago. Es decir, que para mí hay tres verdades siempre, la tuya, la mía y la verdad. Siempre hay tres. Pero algunas adquieren un carácter interpretativo. De hecho, la politización de la guerra del Pacífico eh, provocó que este tema no fuera estudiado por todas las clases sociales de nuestro país, sino que fuera un poco más de las ramas militares o de la gente más acomodada en dinero. ¿Por qué? Porque también se politizó la música, con los cuatro cuartos para la derecha, los quinceros para la derecha, los otros para la izquierda. Entonces, al final, teníamos música de izquierda y música de derecha en un tiempo donde el país estaba dividido. No quiero desviar la conversación para No, allá, no, no, ojo. no, 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 pero es que es importante, pero ojo que eso fue después del 70 y tanto, Por supuesto, porque, por porque supuesto. antes de eso la guerra del Pacífico era de todos también, igual como debería ser ahora, No, pero antes también, o sea, todos esperaban el radioteatro, todos se leían a Dios al séptimo de línea, yo creo que no había chileno que no había leído ese libro. claro. Lo que pasa es que, mira, yo Perdón, siendo. siempre una peculiaridad y es que efectivamente tiene mucha razón Omar respecto de que la guerra del Pacífico desde sus inicios y ahora, por las connotaciones incluso que tiene el punto de vista social y político, evidentemente que tomó una cierta línea en la que en definitiva se trazaron una serie de verdades indiscutibles que con el tiempo, Mauricio como yo sabemos perfectamente que son una serie de mitos fundamentalmente armados para poder darle cuerpo ideológico, por supuesto, a nuestro país. Recuerda que la guerra del Pacífico surge prácticamente en lo que tú podrías bien llamar la adolescencia temprana de Chile. Entonces, Exactamente. generar un carácter chileno, generar un modo de pensar. Bueno, yo he dicho 10.000 veces, la guerra del Pacífico, amigo mío, hasta que surgió la guerra del Pacífico, Chile todavía no tenía la personalidad que le conoces hoy. La guerra del Pacífico hace una contribución, pero increíble, a lo que viene a ser el modo de pensar y sentir del chileno común, del que anda en la calle, del que anda a pata. Porque la guerra del Ese Pacífico marca un hito en nuestra historia. O sea, icónico, sí, icónico. Chile es otra cosa antes y después, no solamente económicamente, sino por forma de ser del chileno, personalidades, todo ese tipo de cosas, aparte de las riquezas que tú puedas ganar. Y la guerra del Pacífico, ¿y por qué? A mí siempre me gusta la misma cuestión, porque yo no me dedico también a ver la Revolución del 91 o la guerra contra la Confederación. No, porque la guerra del Pacífico es el único hecho en nuestra historia que no tiene bandos. Porque aparte de a los que hasta el día de hoy, que te matáis de la risa, porque no, todos los que les gusta la guerra del Pacífico tienen que ser de derecha. Al de izquierda no le gusta la guerra del Pacífico porque no le gusta la patria. Y eso es mentira.
¿cachai? Y eso es lo que es lo que tratamos de hacer, y bueno, y con Omar tuvimos varios problemas por la misma cosa, o sea, eh, la guerra del Pacífico, y es bueno que lo volvamos a entender como se entendía antes, es parte de cada uno de nosotros, de todos, da lo mismo si pensáis en un lado o pensáis en el otro lado, si te gustan los hombres, si te gustan las mujeres, da lo mismo absolutamente todo, la guerra del Pacífico es parte de nuestra historia, es parte de nuestro ADN, Pero, y es mira, nuestra, de todos. pero ojo, Omar, hay que tener un cuidado con eso, porque yo creo que si bien es cierto, redundando, es cierto lo que tú dices, yo creo que la guerra del Pacífico es de todos, pero tiene que ser de todos desde que nace de uno mismo sentirlo así. Imponerlo jamás va a hacer que la guerra te entre al corazón. O sea, la imposición de una línea histórica va a generar que tú le generes fobias en la historia. Entonces, en la educación pasa lo mismo. Cuando al cabro chico no le gustan los números y tú le metís las matemáticas hasta por la oreja, el cabro va a terminar odiando las matemáticas y no va a ser el objetivo que tú querías. Ahora, las matemáticas existen para él también. De otra forma, quizás, yo pienso que hay que reconquistar a las nuevas generaciones, por ejemplo, a través de estos tipos de trabajo. Entender la guerra del Pacífico como los franceses comprenden la Revolución Francesa, como se comprenden las guerras en Estados Unidos por el tema de la independencia de esta nación, como se entienden otras guerras que han marcado hitos fundamentales, la caída de los imperios romanos, o sea, un montón de cosas re interesantes de la historia que, que en el fondo con el tiempo tú las comprendes y las aceptas como tuyas sin necesidad que te dividan política o ideológicamente. O sea, obviamente que no es la guerra la que te divide políticamente acá, es el uniforme, que con el tiempo fue un elemento divisor, por la razón que haya sido, si yo no quiero meterme en eso, pero fue eso lo que divide hoy en día. De hecho, mira, hay un ejemplo que yo siempre doy. El himno nacional contiene estrofas de la Guerra del Pacífico, ¿no? El tema de los soldados, ¿no? La estrofa que se cantaba hasta cuando yo era pequeño, se sacó para no homenajear a los soldados 73, bueno, da lo mismo, se sacó. Hay una canción que es uno de los íconos de la izquierda, ¿no? Una canción, de hecho, si me permites sacar el piano, pero un pedacito. No es necesario, di el nombre, No, no, no. no, está bien. Sabéis que me encanta la idea de que la vaya a tocar, weón. Lo encuentro extraordinario esto hace. Hay una canción que fue una de las banderas de la izquierda, incluso en el tiempo de la Unidad Popular, que decía, venceremos, venceremos. Es una marcha, ¿no? Sí, una marcha, como le gusta al Pelayo. Por lo menos algo bueno tiene que tener la canción para Pelayo, ¿no? Fíjate que la segunda estrofa de esta canción dice lo siguiente. Recordando al soldado valiente, cuyo ejemplo lo hiciera inmortal, enfrentemos primero a la muerte, traicionar a la patria jamás. Entonces, esa estrofa, claramente, dentro de las canciones de una de las banderas de la izquierda, ellos reconocían al soldado valiente como un personaje que un ejemplo fue inmortal, donde la traición a la patria era inviable e impredecible, ¿no? Era imposible conmemorar. Entonces, ahí tú tienes un hecho histórico que demuestra que la historia en el tiempo va sepultando verdades con nuevas tendencias, modificando. De hecho, después la canción se cambió. O sea, en vez de decir recordando al soldado valiente, decía recordando a Salvador Allende. Se cambió para efectos políticos. Pero claramente los inicios de la canción tienen un objetivo diferente, que es la unificación de las clases, de la patria, de todo el mundo para un hecho en particular. Y el soldado fue súper bien mirado. Históricamente, bueno, hay ciertos pasajes. Lo que pasa es que yo soy de Iquique, Iquique es medio raro. Tú cachai que en Iquique está el Soria, que gana el CAS, que somos chilenos, que de repente somos medios peruanos y nos llevamos bien con todo el mundo, convivimos con los migrantes, ahora último tenemos un problema. Es una ciudad bien extraña. Y resulta que acá, el 21 de diciembre, se conmemora la matanza de la Escuela de Santa María, también es un hito re complicado porque también divide mucho esto, ¿no? Ha dividido mucho la historia. Y que también son parte de los soldados que nosotros alabamos en una guerra y que después participan, digamos, en esta otra parte de la historia. Ahora, discutir las causas, las razones y la verdad y la mentira de lo mismo. A lo que voy yo es que la historia se presta para levantar banderas y para enseñar ciertas cosas en algunos momentos cuando le conviene a la gente. Y la van a ocupar siempre cuando les convenga. La cantata de Tarapacá, para reencauzarnos en el objetivo principal, plantea una obra con símbolos claramente patrióticos, pero donde no se incita a pertenecer a alguno de los dos polos de este país que está tan polarizado hoy en día,
tampoco se incita a la violencia contra el enemigo, ni contra el país vecino, ni nada por el estilo, sino que es una obra que, al igual que los libros del Mauricio, se basa en los textos, porque la versión de Pelayo está basada en textos de guerra, en una línea histórica bastante concreta y muy cercana a la realidad, y mi música está basada en el trabajo de Mauricio. Por lo tanto, hay una sucesión directa. Fíjate que la gente de la Corporación del Patrimonio Histórico Militar, ya, del Ejército, toman esta obra, la leen y la alaban, y la consideran un hecho, una obra verídica. O sea, ellos como institución, de hecho el Ejército la sube a la página de las redes sociales de ellos mismos, ¿no? Así es. Y la consideran una obra acercada a la realidad, y con carácter verídico e histórico. Ellos tenían miedo de un montón de cosas. Los militares tenían miedo de que se llamara cantata, por ejemplo. Era una cuestión re loca. ¿Pero por qué se llama cantata? ¿Cómo se llama comunista? Pero después yo tuve que explicarle a ellos, oye, pero el formato cantata es un formato de música que tiene... Oye, claro. ojo que también tuviste que explicar para el otro lado que estabas haciendo algo de militar, pues, así que... Eso, si a mí, yo eso siempre se he sido vive en medio todas colorado. partes, Mira. Mauricio. Hemos comentado algunas anécdotas al respecto. Oye, a mí, familia mía, directos, primos con los cuales yo carreteaba y cantábamos juntos, y me decía, vos sos facho, porque estáis cantando con los milicos. ¿Y qué tiene? O sea, para mí o sea, no me ofende que yo cante con los milicos, pero el tema es que me categoría de facho por hacer una obra histórica que pasó en mi tierra, donde vos ni siquiera has venido a visitar, güey. Pasó aquí arriba, donde la gente celebra una de las fiestas religiosas más importantes de Chile, que es la fiesta de San Lorenzo, y aparte hubo una batalla que significa para mucha gente de la región algo interesante, hay monumentos históricos, y que el ejército haya participado en la historia y yo escriba sobre eso, no me transforma en nada. Simplemente me transforma en alguien que toma la historia y la hace música. Ahora, si te gusta eso, es cosa tuya. O sea, mi música no le gusta a muchos, y no la escuchan, ¿no? Pues si no te gusta mi música, no la escuchen, no la vean, no la pesque, y se acaba el problema. No, y que me caractericen de que yo soy facho, de que me cambié de lado, de que soy acá, me da lo mismo. Me da lo mismo. Y mucha gente claramente me dejó de hablar. Pasa mucho en Gente me el dejó de tema. hablar. Sí, pasa, No, pero pasa mucho, fome. mucho, No me mucho en hablas el de tema. nada, no me hablas de nada extraño, Omar, sí, no te preocupes. De verdad, y Mauricio lo sabe. Mauricio sabe también cuál han sido incluso mis experiencias personales al respecto. Y en el fondo la Entonces, gente considera que ser es amante de la complicado, historia ¿ah? te transforma en algo. Omar, es complicado. Primero, tú tienes que entender de que aquí, en definitiva, todos los individuos funcionamos en nuestra vida con nuestros intereses, con nuestros valores, con lo que son nuestros criterios. Eso es en los hechos, ¿te das cuenta tú? Entonces, nada raro tiene que alguien de pronto ponga incluso elementos tales como la música, como la pintura, como la narrativa, como la poesía, Claro. al servicio efectivamente de esos intereses, valores y criterios. A mí no me parece nada extraño. Es más todavía, me parece hasta que tiene sentido, porque te da la opción Absolutamente. de aceptar o no aceptar. Tú dices, mira, si te gusta mi música, bien, si no te gusta, pues no la escuches, evítate el drama. Claro, tampoco uno puede andar escribiendo ni libros, ni haciendo música, poniéndole adelante, ojo, soy de izquierda, así que por tanto, si no me vas a escuchar No, porque por no eres de izquierda, pues supuesto. jódete, no me escuches. No, pero la opción debe estar sobre la mesa. Se encuentra que darle bien entendido de que, en definitiva, si bien es cierto que tenemos intereses, valores y criterios diferentes, todos los individuos, y por tanto actuamos en virtud de esos intereses, valores y criterios, al mismo tiempo, lo que no existe y en lo que de repente realmente te retuerce un poco, porque incluso te hace caer en un terreno que es bastante complicado, que se llama, en definitiva, la auto... por un lado la autocomplacencia, pero por otro lado, sin duda ninguna, el que te autocensures para evitarte dificultades con cualquier persona por medio. ¿Te das cuenta? No he llegado a ese punto. No, porque no estás en ese tema complicado, pero si estuvieras escribiendo la historia, tal vez incluso con algunas conclusiones e interpretaciones, eventualmente podrías encontrarte en ese tema. Ahora Bueno, bien, me pasa me hoy en día parece, algo así. perdona para cerrarte una idea, Omar, Sí. te cierro la idea con lo siguiente. En resumen, fíjate que a mí me da exactamente lo mismo. O sea, yo comprendo el fenómeno de intereses, valores y criterios, tanto así que te lo repito de manera ya casi automática, no tengo necesidad de tener que hacer. Podría hacerte un análisis al respecto. Pero
lo que me estorba frente a cosas como estas son la ausencia de tolerancia. A mí me da exactamente lo mismo. Yo comparto con gente que viste uniforme y nunca he tenido, bueno, no digo nunca, la palabra nunca no está correcta, pero claramente a lo largo de mi historia hay un momento determinado en que di el paso de decir, ok, vale, pues conozcamos pues, ¿de qué trata esto? Eso se llamaba tolerancia. Se necesitó tiempo, se necesitó asimilarlo, no tengo ninguna duda, pero eso se llama tolerancia. Y yo creo que el tema que estás sufriendo, que has sufrido, incluso con tu propia familia, no tiene nada de extraño. No tiene nada de extraño. Solo lo único que uno extraña es que tal vez precisamente esa gente, la que estaba cercana a ti, no sea capaz de comprenderte en términos de esa tolerancia tan No, indispensable. y a lo largo, Fabián, lo que duele es que la obra sufre las consecuencias de esto. Sí. El trabajo también va sufriendo las consecuencias porque fíjate que cuando es una iniciativa de tal envergadura, te hablo de recursos, ¿no? Porque para montar esta obra no son 5 lucas, ¿cachai? Estamos hablando de 15, 20, 30 millones de pesos para que la cuestión esté puesta ahí. Tú vas a postular a esos fondos y te van a decir que no, por un tema netamente ideológico, ni siquiera histórico, ni siquiera musical, ni siquiera, no, intereses políticos, de a dónde va, a ver qué línea, qué color tiene, para dónde da la sombra, y a quién te iba apuntando. Bueno, afortunadamente en Iquique han habido autoridades que han visto esto como una necesidad histórica. Bueno, también otros han aprovechado y hemos ganado nosotros, por ejemplo, para el 2019 ellos querían hacer algo del 21 de mayo, como ya sabían que yo había hecho la cantata de Tarapacá, me dijeron compone otra obra, pero que tenga que ver con Prat. Pero y ahí ya aprovechamos, ¿cachai? El impulso y hicimos una segunda cantata que no está grabada, por eso no hablamos de ella todavía, pero se va a grabar, que es una obra maravillosa, o quizás más maravillosa que la primera, porque para mí, o sea, la primera es genial, pero es que son, una es Tarapacá y la otra cosa es Prat, son incomparables, Yo empecé a amar a Prat, hablo de su legado, de su existencia, una vez que también compuse la obra. O sea, bueno, yo tengo más a Prat metido a mí que Tarapacá en esa época, pero así la gente, es necesario que haya un número en el calendario que conmemore, verdad que la efeméride hoy día es Santa Teresa, entonces hagamos algo de Santa Teresa. Como que, ¿qué efeméride vamos a celebrar este año? Ya, veamos. Entonces, buscan por calendario y no por apoyar el arte. Y que en el fondo nos hemos dado cuenta de que este tipo de historia, esta forma de historia, perdón, le da un enriquecimiento enorme a las nuevas generaciones. Porque una de las cosas que nosotros vimos con Mauricio, que cuando los cabros estaban bailando en el escenario y personificando a los soldados, ya sea a Vergara, Arteaga, al peruano o a los soldados, a los 12, digamos, ¿cómo se llamaban los portaestandarte? A los que andaban con Barahona, porque estaban los 12 compadres al mismo teléfono ahí puesto a Ramírez, y tú los veis cabros de 25, 20, 30, 32 años que están ahí personificando a un soldado y se meten en el papel, cacha, que los cabros nos pidieron. Fuimos al desierto. Fuimos en la madrugada y caminamos por Tarapacá, por las arenas de arriba, no por abajo, sino que subimos a Dolores, ¿cachai? Subimos a Dolores casi a pie y nos metimos por los tamarugos y los cabros sintieron el frío, sintieron el hambre, sintieron la sed, y cuando estaban ahí gritando, y se notaba que los compadres se metieron, lloraban, algunos se emocionaban hasta las lágrimas, pero es parte del objetivo, o sea, que la nueva generación sienta algo por la historia, ¿no? Por cómo vivía. Los cabros decían, profe, pucha, porque la Armada y el Ejército a nosotros nos pasaron armamento real. Estábamos patrocinados por el Ejército, entonces nos pasaron eran unos Mauser, ¿no? Sí, de 1918, no sé qué año, que eran muy parecidos a los Graz antiguos. Con los que se desfila. Claro, y pesaban, ¿cuántos? 5 o 6 kilos el fusil, ¿cachai? Resulta que ellos estaban acostumbrados a hacer los movimientos con utilería de madera. Entonces, cuando se vieron en el escenario con un fusil de 5 kilos y se vieron con la caramayola que le hicimos ponerse agua, algunos para que cacharan que la caramayola con agua adentro tiene otra, o sea, le metimos piedra para que se quedara el peso, y preguntaban con cuántos kilos iban. Y Pelayo le respondía, creo que 14, 15 kilos, no más o menos le respondiste, ¿no? No, con todos son como 28, 26, 28 21, kilos. Pero ¿cómo? Me decía, pero así era, po. Entonces, pero ¿sabéis que me incomoda? Porque yo hacía un giro, pero ahora tengo que hacerlo con el fusil que pesa tanto. Bueno,
Oye, perdona, parte del trabajo. eran esos kilos sin considerar la cantidad de cosas personales que metían. Sí, claro, o sea, solamente equipo. Chicos, cosas personales. Sin contar lo Algunos que yo, pesa, lo que te pesan los pies en la arena, porque esa cuestión es un peso adicional, la erosión misma de la arena, ¿no? Entonces, claro, los cabros se empaparon. Y para mí eso fue una ganancia adicional al objetivo de la obra, que los cabros que personificaron esto se metieran en el papel. Los músicos mismos que estaban ahí tocando también vibraban con el tema. Tú veías el director musical cuando se pone rígido, ¿cachai? Y va dirigiendo una parte y la siente hasta el mismo Villalba, que es músico, ¿no? No es parte de la composición de la historia, sino que él va a la parte musical. Mario Villalba, sí, no el otro. El bueno. Este Villalba, el bueno, el blanco. No, pero es que para que aclaren, no. No, pero si sabemos de qué hablábamos, está hablando no hagamos de juicios de valor, Mario. huevo, porque para qué. No, para qué. Podemos Y hacer un programa resulta especial. que él se empapa con esto, ¿cachai? Y logra que sus dirigidos interpreten lo que nosotros quisimos que interpretaran. Entonces, yo por una parte, mira, imagínate de dónde viene esto. Los viejos querían ser recordados. Me imagino que es parte de un militar, ¿no? De una persona como dice Cualquier individuo, ¿no? Cualquier individuo quiere ser recordado. Mauricio toma eso y rinde honor al deseo de estas personas a través de la investigación y la publicación que ha mantenido en portales importantes como Chile Tu Memoria, como la Guerra del Pacífico.cl, como estas obras que publicamos nosotros. Cumple con su rol de llevar este sentimiento de estos viejos y plasmarlos en sus libros. Yo como músico tomo estos libros y los plasmo en mi música manteniendo la misma sucesión, y los bailarines y músicos que trabajaron conmigo se empapan de lo mismo que Mauricio me dijo y que yo les entrego. Entonces hay una cadena que es la que uno quiere conseguir. Y fíjate que, sin ir más lejos, uno de mis alumnos del liceo vio esta obra y que hoy él es profesor de música y presentó parte de estas danzas de la guerra de la cantata en su colegio en Coquimbo. ¿Te acordás que te mandó en los videos? Sí, muy bonito. Resulta que cuando tú ves que esa sucesión se mantiene en el tiempo, es increíble. Por ejemplo, Claudio Arrau, que todos sabemos quién es Claudio Arrau, un pianista reconocido a nivel mundial, él viene de la línea sucesiva de Beethoven. O sea, los discípulos de Beethoven, como una familia de pianistas, fueron maestro, alumno, y Arrau es uno de los discípulos de un discípulo de Beethoven. Entonces se mantiene, él tocaba esa corriente de piano. Entonces, en la parte histórica, para mí es exactamente lo mismo. O sea, que mis alumnos hayan tomado mi trabajo, como yo tomé de Mauricio, como Mauricio lo tomó de los viejos, se genera esto. Sin ir más lejos, a esta obra viajó Willy Bascuñán. Nosotros lo invitamos a Willy Bascuñán. Lo invitamos al estreno y Willy estaba sorprendido por la composición, bueno, un poco decepcionado también por algunas cosas técnicas de la música, ¿no? Porque genera también la falta de profesionalismo de la parte técnica. Es un músico malo para nosotros, ¿cachai? Un mal técnico es un mal músico. Y nosotros hicimos esta obra en el 2011, la estrenamos en el 2011 en Iquique, y cuando la estrenamos eran 6 músicos y el baile, quena, zampoña, bombo, muy similar al formato de la cantata Santa María de Iquique, pero con otra temática. Y el 2016 nos ganamos un proyecto de Fondo de Desarrollo Regional que nos financió como casi con 18 millones, más unos aportes de privado, que pudimos presentar esto en el Teatro Municipal, y se obtiene el video que tú pudiste ver, ¿no? Donde se cuenta esta historia. Y aparte del objetivo principal de llevar esto a las futuras generaciones, era que quisimos, ocupar un lenguaje coloquial, tradicional, entendible por cualquiera que escuchara esto. No hablar, por ejemplo, en el castellano antiguo, como muy bien lo hizo Inostroza en su libro El Séptimo Línea, que pudo llevar a los simples mortales una historia, ¿cachai? Si tú lees un libro de historia de Bulnes, de Vicuña, son un poco densos en algunas partes, ¿no? Pero cuando tú ves una novela... Densos, claro, por supuesto. Pero, por ejemplo, es como... claro, pero me refiero a que se genera estas personas o estos personajes como que bajan al común de los mortales la historia más resumida, más simplificada, pero que se entienda. Yo hice como lo mismo para que la gente escuchara más. Y se logró.
Se logró con poesía simple pero linda, sin necesidad bueno, igual hay unas cosas súper secretas en la cantata. Hay unos mensajes ocultos que tienen que ver con el acróstico. Hay ciertas partes que tú lees una frase y lees solamente las primeras letras, se lee un mensaje secreto, pero todo está en honor, digamos, a la obra misma. Entonces, es bien interesante eso. Y bueno, ese es como el resumen de cómo llegamos a construir esta obra que después nos provocó que con Mauricio sacáramos un disco que se llama El Veteranos Olvidados. Producido en mi casa, aquí yo mismo grabando todas las voces, haciendo la voz de la mina, haciendo la voz del bajo, modificando mi voz. Y que hoy en día como desafío yo tengo remasterizarlo y rehacerlo y regrabarlo, pero con otros cantantes y con otro color musical, ¿no? Ya con tecnología, antes tenía un notebook y un micrófono flight y ahora pues tengo ya un estudio de grabación en la casa, entonces puedo hacerlo. Y después la cantante de Arturo Prat, y tenemos pendiente la de Arica, que también la queremos hacer en algún momento con Mauricio, y así hemos estado batallando contra esto, que más encima los tiempos no han estado para trabajar con la música épica chilena. Oye, ibas a interpretarnos algo. ¿Qué era lo que te llamaba la atención de interpretar? Bueno, de la cantata misma, te iba a contar que hay pasajes que, así como la batalla va creciendo, ¿no? Primero parte la cantata describiéndote el paisaje, o sea, el clima, el ambiente, las piedras que son. Después te ponen un contexto histórico. Llegaron por Pisagua, tomaron Dolores, se instalaron, habla de Santa Catarina en algún momento, y luego habla de que parten hacia la quebrada, que parte de Vergara primero, se cuenta toda esa parte, ¿no? Hasta que de repente la obra viene como contando una historia y ¡pum! Llega la canción que es una de mis favoritas, que se llama El Encuentro, entre paréntesis el desencuentro, donde se junta Francisco Vergara con Arteaga, ¿no? Y se dan cuenta de que, chuta, compadre, parte uno diciendo: Muéstrame tus manos, están vacías. También las mías. ¿Dónde está la fila de las provisiones? ¿Dónde está la vida de estos caserones? Se provoca ese quiebre, ¿no? Donde se dan cuenta que estamos hasta loli y no tenemos nada. Lo que ustedes hablaban en la última vez, ¿no? Cuando se encuentran ahí, uno pensaba que el otro tenía el agua, el otro pensaba que no. Y resulta que se dan cuenta de que el agua estaba en la quebrada. Y tenemos dos opciones. Ahora, este es como yo interpreté de esta forma lo de Mauricio, ¿no? Aquí hay dos opciones cuando se juntan en este consejo de guerra, ¿no? En la madrugada, ¿no? Y dicen, nos devolvemos hacia dibujo, ¿no? Hacia donde salimos, pero corremos el riesgo de morir, porque la vuelta, el pique de vuelta, si ya nos mató de ida, de vuelta era peor, o nos mata el frío, o nos mata el calor. O vamos a la quebrada, donde hay agua, hay comida, hay abrigo, pero está el enemigo. Entonces, nosotros le generamos ese carácter, entonces se produce una parte de la canción, mira, fíjate, dice... ¿Dónde está la... Me acordé...
¿Dónde está la guada? ¿Qué hay, sed, mi amigo? En la quebrada del enemigo, en el contrafuerte se irá la calma, silbará la muerte antes del alba. No podemos regresar, no sin antes descansar. No hay tiempo que esperar. Hay que conquistar, vencer o morir. Hoy debemos está la guarda, que hay ser mi amigo, en la quebrada del enemigo. En el contrafuerte se irá la calma, silbará la muerte antes del no podemos descansar, no sin antes descansar. No hay tiempo que esperar. Hay que conquistar, vencer o morir. Hoy debemos combatir. Muy bien. Y te genera ese ambiente, ¿no? Tratamos de resumir en una canción todo ese consejo de guerra, ¿no? No, pero es que eso te muestra y te lleva al momento de lo duro que debió haber sido para la gente darse cuenta que no había vuelta que darlo, o sea, no tenía ya agua, tenía que ir en busca del agua, ya sea para un lado o para el otro. En un lado te podían matar y en el otro lado te podías morir en el camino, o volvías con la cola entre la pierna y para el chileno, que siempre ha sido soberbio, hubiera sido una vergüenza enorme volver a dibujo sin haber combatido y por fallas giles de no haber llevado previsiones ni agua. O sea, no deja de ser. Mira, junto con eso,
esa es como la parte emotiva, ¿no? Pero hay una canción que para mí es una de mis favoritas, ¿no? Cuando digamos, se llama La división de las tropas. Cuando parte el Arteaga primero y hay un texto que dice... De Cruz. Vergara parte primero, perdón. Se sale de dibujo Vergara primero y se divide... ¿Te refieres a antes de eso, el día 26? No. 25. El día 26, ¿no? 26. 25-26. Claro, entonces, esto se junta cuando dice, bueno, así escribió No, ¿cómo dice? El general Escala emitió... Claro, cuando Vergara le pide, digamos, no sé si Vergara o no, Arteaga creo que le pide a Escala. ¿Cómo fue el Pelayo? No, Vergara solicita ir con la patrulla. Entonces, Escala ahí manda un refuerzo, dice: el general Escala emitió la orden para dar mayor número al escuadrón. El coronel Arteaga partió conforme 1900 hombres la división. De Santa Catalina salen dos grupos, uno a pie marcha y otro en ferrocarril. La cita con Vergara será en dibujo, donde unirán sus fuerzas para partir. Pero para sorpresa de los refuerzos, don Francisco Vergara no estaba allí. Había partido con 400 hombres, con raciones para un día, ninguno más. La tropa esperaba a Arteaga sin provisiones, sin agua y sin municiones para luchar. Y te cuenta, digamos, ese resumen de la parte, ¿no? Y después cuando ya dice, bueno, la segunda parte era como al filo de la una en las soledades, los centinelas escuchan el clamor. ¿Cómo era esa parte? No me acuerdo, pero ya tanto tiempo sin cantarla ahora, ¿no? No, yo no canto. No, ya hago el ridículo suficiente en algunas cosas como para ponerme a cantar también. Decía, Arteaga por Pampa y Luna batiendo arenas. Arteaga por Pampa y Luga batiendo arenas. Vergara esperaba ansioso este batallón. El agua por cuentagotas fue la condena de 400 valientes muriendo al sol. A la medianoche rompiendo las tinieblas, las hileras de soldados sin formación caían rendidos ya sin sentir las piernas, con la marcha destrozada en el corazón. Al filo de la una en las soledades, los centinelas escuchan el clamor, como gotas fueron cayendo al campamento. 1900 hombres con la ilusión asesinada con un lamento, al saber que ni uno tiene la provisión. Mayor número al escuadrón, el coronel Arteaga partió conforme 1900 hombres la división. De Santa Catalina salen dos grupos, seguro que marcha y otro ferrocarril. La cita con Vergara será en dibujo, donde unirán sus fuerzas para partir. Sorpresa de los refuerzos, don Francisco Vergara no estaba allí. Había partido con 400 hombres, con razones para un día y ninguno más. La tropa esperaba días sin provisiones, sin armas, sin municiones para luchar. El coronel Luis Arteaga comandaba los refuerzos
que los valientes tanto esperaban con hidalgos fuerzas. Eran el segundo de línea, el batallón de marina, el Chacabuco, la artillería y 30 cazadores la caballería. El 26 al mediodía se inicia la caminata. 9 horas marcharían bajo un sol que siempre mata. Cada por Pampa y Lunga batiendo arenas, Vergara esperaba ansioso este batallón. El agua cual cuantagota fue la condena de 400 valientes muriendo al sol. A la medianoche rompiendo las tinieblas, las hileras de soldados sin formación caían rendidas ya sin sentir las piernas, con la marcha destrozada en el corazón. Al filo de la luna en las soledades, los centinelas escuchan el clamor. Como gotas fueron cayendo en campamento, los 1900 hombres con la ilusión asesinada con un lamento, al saber que no viene la provisión. Y se cuenta, digamos, ya cuando, y ahí viene toda la otra parte, cuando se quieren y se juntan los... Y No, y lo choro que tiene esta cantata, no solamente que históricamente es correcta, sino que tiene una canción muy bonita, Las Cantineras. Hay una de las cosas que como más emotiva, creo yo, es la última, cuando le pregunta el soldado al capitán qué es lo que pasó, porque no podía entender, porque a él le habían dicho que iba a pelear con 4 pelagatos y los peruanos salían y nunca dejaban de salir, podían matar a 20 y seguían saliendo. Entonces el soldado no se esperaba cierta cantidad de enemigos. Y eso es lo que te deja la cantata te deja súper claro lo que pasó en Tarapacá, te entretenís porque está muy bien hecha. El video es espectacular, Kitty Guaira es una puesta en escena espectacular también. Yo quedé feliz, contento, y admiro a este gallo, o sea... Esa parte que tú decís cuando dice el... Yo le digo guatona, porque antes era guatona, ahora ya no es guatón. Mi capitán... Esto se supone que, imagínate, cuando viene un soldado X, va, con su capitán al lado, y van en la huida, ¿no? En la estampida de Tarapacá, camino al Cerro Unita. Entonces, mi capitán, ya se va el sol, nos mira el gigante de Tarapacá. Mi capitán, el arenal, prepara las tumbas del Tamarugal. Mi capitán, voy a morir, la sed y la sangre me han de torturar. No lograré sobrevivir, he dado la vida por nuestro país. Mi capitán, ¿qué sucedió? ¿De dónde tanto aliado salió? Tarapacá nos masacró, todo acabó. Moría en noviembre del 79. La sangre formaba ríos en el desierto. Quedaron tendidos casi 1000 valientes, 500 heridos y 500 muertos. La pata se retiraba derrotada, mascando las maldiciones de la pampa. A lo lejos se encendieron chimeneas, fogones que encendieron las esperanzas. ¡Viva la patria, camaradas! ¡Viva la tropa agonizante! ¡Viva la cantinera quemada! ¡Viva la estrella del estandarte! ¡Viva la patria! Y ahí se va con ese coro, ¿cachai? Va, esa es la canción final. Esa es una de las canciones más impactantes. Cuando la escuché, de verdad te conté. Mi capitán, ya se va el sol, nos mira el gigante de Tarapacá. Mi capitán, el arenal
prepara las tumbas del Tamarugal. Mi capitán, voy a morir. La sed y la sangre me han de torturar. No lograré sobrevivir. He dado mi vida por nuestro país. Mi capitán, ¿qué sucedió? ¿De dónde tanto aliado salió? Tarapacá nos masacró, todo acabó. Moría noviembre del 79. La sangre formaba ríos en el desierto. Quedaron tendidos casi 1000 valientes, 500 heridos y 500 muertos. La tropa se retiraba derrotada, pasando las maldiciones de la pampa. A lo lejos se encendieron chimeneas, fogones que encendieron las esperanzas. ¡Viva la patria, camaradas! ¡Viva la tropa agonizante! ¡Viva la cantinera quemada! ¡Viva la estrella del estandarte! ¡Viva la patria, camaradas! ¡Viva la tropa agonizante! ¡Viva la cantinera quemada! ¡Viva la estrella del estandarte! ¡Viva la patria, camaradas! ¡Viva la tropa agonizante! ¡Viva la cantinera quemada! ¡Viva la estrella del estandarte! Oye, más encima, escucharla ahí con la orquesta sinfónica, el coro, weón, que iba cantando de fondo, una cuestión que te para los pelos. Fíjate que cuando termina. Mira, fíjate, Fabián, una cosa muy, muy cierta que te voy a contar, y no es porque haya sido yo, sino que en general en el hemiciclo del Teatro Municipal siempre se juntan 2000, 3000 personas por un evento de medio pelo, como era una obra de un iquiqueño, ¿cachai? Tampoco estamos hablando que venía el Quila Payún a hacer la cantata Santa María, sino que está hablando el Quiquiguayra, como está acostumbrado a hacer gala. Y resulta que tuvimos el apoyo de Radio Paulina, aquí en ¿Y la qué? 5 Barbas en Mapudungun, Quila Payún. Pero Ah, no los un cacho. poco de historia no le hace de mal a nadie de cultura general. Bueno, el tema es que se presenta esta obra y Radio Paulina, y junto con otros medios asociados, genera una cobertura tremenda. Y logramos meter 10.000 personas en el hemiciclo. En la plaza, ¿sabes? Que había gente arriba, como casi en los árboles, en unas galerías que pusieron, y ¿sabes? Que se generó un anfiteatro que no se había visto nunca en Iquique, de un evento que nosotros dijimos, ya, coloquemos 1000 sillas. Pusimos 1000 sillas, y para 600 la galería, 1600, compadre, estaba repleto. Y más encima teníamos... Eso queda muy reflejado en el video, eso está clarísimo. Pero ¿sabes además que con el reloj de fondo que se ve de vez en cuando claro, enfocan la cara de Villalba Bueno, cuando enfocan la cara de él, normalmente detrás de eso se ve... Ojo, Y fíjate que este es un detalle que la mayoría no conoce, pero como en todo trabajo que yo participo y es factible ingresarlo, empieza con el toque disperso. Sí, pues parte con el toque disperso. Esa fue una contribución directamente, porque eso lo tuve muy claro y cuando la escuché, de hecho la reproduje en el de Tarapacá. La reproduje precisamente, Fíjate, que era cantata. Sí, yo me acuerdo que escuché ese audio. Pero sí, fíjate que lo interesante de esto es que nosotros, a mí me gusta mucho ocupar la escenografía como parte de un artista más. O sea, la escenografía tradicional. Entonces, habían 3 militares del ejército, colaboradores, tiradores autorizados, ¿no? Entonces, caracterizados como soldados de la guerra del Pacífico. Hablamos de la típica con el kepi azul, la guerrera azul y pantalón rojo, ¿no? Y resulta que la gente estaba previa, ¿no?, a que empezara la obra, y encima la intendenta no llegaba. Estábamos todos medio atrasados, que la intendenta había que esperarla, porque había pasado las lucas, teníamos que esperarla para que viera la obra.
Y resulta que de repente, compadre, se bajan las luces y empieza... Nadie cachaba de dónde venía y de repente se dan todos vueltas y en el reloj de la plaza hay un corneta ahí tocando, compadre, el toque disperso y lo alumbra ahí un cenital y el compadre en el medio de la plaza para cachar arriba y de repente el segundo aparece en una ventana del teatro municipal. Oh, la gente mira allá, aparece el segundo y después el tercero aparece en la otra ventana del teatro municipal y parte. Y en la mitad de la obra de repente viene la matanza a la obra y empiezan balazos, ¡pah! Y en la plaza retumbaba, compadre, en todo, y los compadres disparando salvas ahí, los militares, y por partitura, yo les pasé una partitura, ya tenéis que disparar ahora. De hecho, en esa canción de Teléfono de Barahona, 12 soldados lo acompañaron, hay una parte que está en la partitura, balazo, dice ahí. Entonces, dice... se echaron a 4 puertas estandarte. Entonces, 12 soldados, ¡pah! Balazo, y iban junto con la partitura, entonces que te generaba un ambiente distinto. Y al final, termina la obra, el público se gritaba, compadre, y de pie, fue una cuestión realmente impresionante, porque yo no había visto eso de una obra que no era el 21 de mayo. En Iquique, ¿cachai? Sino que era una obra nueva, era una cuestión distinta, y quedamos súper contentos con ese resultado, y ojalá que la gente pueda ver esto. Yo pienso que ahí tu video, tú vas a poner el link también, ¿no? Pero que la gente pueda aparte verlo. de eso, que voy a poner trocitos, algunos trocitos de tu obra, de la obra de todos ustedes, no solamente tuya, porque ya a esta altura, lo siento mucho, Omar, creo que no es tuya solamente. Y entonces pondremos algunos trocitos para que vayamos haciéndola conocer. Estamos llegando ya al término de este programa, Omar, Mauricio. Ha sido un encuentro de verdad muy gratificante, novedoso, por cierto, no es regular que toquemos estos temas con Mauricio, así que por tanto ha sido muy, muy grato. Deben haber palabras últimas tuyas seguramente, Omar. ¿Qué te gustaría dejar un poquito? No voy a llegar a especular con la palabra legado, pero ¿qué te gustaría dejar como una especie de idea general o final? A ver, mira, sí hay algunas ideas que quería reforzar. Primero, lo más importante es, primero que todo, agradecerles a ustedes el espacio y felicitarlos por la generación del mismo, ¿no? Porque lamentablemente uno tiene que encontrar en los medios digitales este tipo de información. Ya no existe la televisión abierta o como uno accedía antes, más fácil. Y tiene que acceder a través de estos medios digitales que no convocamos a mucha gente, pero sí sabemos que los que convocamos son personas que quedan satisfechas. Entonces el programa de ustedes es un aporte tremendo para la historia del país. Y eso te lo dice alguien que no es del círculo común de personas que participan en estos eventos, sino que un profesor rojo y colorado, patriota, ¿cachai? Que le gusta la historia, que le gusta esta rama, que ha sabido ser amigo, en este caso de Mauricio, de una persona que ideológicamente somos casi absolutamente opuestos, pero somos amigos. O sea, es una cuestión que es difícil de comprender, pero se puede conseguir. Segundo, invitar a la gente que pueda ver la obra, no con el fin de vanagloriarnos a nosotros mismos como compositores, creadores y expositores de esto, sino que como un regalo, porque la obra está liberada de todos los tipos de derechos de reproducción. Tú puedes reproducirla en cualquier lado, o sea, gratuitamente, sin pedirle permiso a nadie. Ese video tú puedes reproducirlo en cualquier parte, en la tele, en la radio, donde tú quieras, Ministerio de Educación, lo mismo. Obviamente los derechos de composición y autoría están reservados, pero no el derecho de difusión, ¿ya? Para toda la gente que quiera difundirlo, verlo, y también invitar a toda la gente que quiera participar de una posible itinerancia de este proyecto, que se comuniquen con nosotros, porque ha sido un sueño frustrado que ha tenido barreras, que cuando tú dices que se gastan miles y miles de millones en cosas tan absurdas, traer un pato amarillo. Por ejemplo, ¿por qué no llevar esta obra a los colegios, al Teatro Municipal de Santiago? ¿O por qué no presentar esta obra en la tumba de Eleuterio Ramírez, que ha sido también un sueño frustrado? Presentarla en Tarapacá, nosotros teníamos listo armado un proyecto, un mono completo, para presentarla ahí mismo abajo. O quizá no soñar a lo grande, pero mira, las orquestas que trabajan en el municipal prácticamente están contratadas. Tú le pasas la partitura, con 2 ensayos está ahí listo.
Bueno, y aparte de agradecerles el espacio que ustedes generan, chiquillos, también hacerle una invitación a los oyentes a que escuchen la obra y que, ya que escuchando la obra no solamente colaboran con la difusión, sino que también se empapan de todo lo que implica este trabajo. Nuestro sueño mayor es que esta obra pueda llegar a oídos de personas influyentes que nos permitan itinerar el espectáculo, que ha sido el Alex, talón de Aquiles. te remataré con una sola idea que de pronto tal vez tú me pudieras colaborar también o más. Y esto es, eh, tú hiciste un alcance en algún segundo que es tremendamente polémico, pero que es una gran verdad. Y esto es que definitivamente hay temas en este país que hemos dividido para un sector o para otro, dependiendo de nuestros intereses, valores y criterios como argumentos. La guerra del Pacífico ha estado alejada de ciertos grupos. Ha estado alejada precisamente pensando de que se trata de una cuestión de, entre comillas, milicos. No es una cuestión de toda la gente. A pesar de que tenías toda la razón, yo fui educado en un concepto respecto a la guerra del Pacífico que era completamente diferente. No olvidemos que por lo demás yo vengo del liceo aquel que me enseñó no 2 páginas de la guerra del Pacífico, sino que muchas páginas. Yo sí sabía vertebrar entre el momento en que comenzó la guerra y el periodo aquel de la sierra, a pesar de que no era mi interés la guerra del Pacífico en esos tiempos. Sin embargo, debo estar muy claro respecto de eso. Me parece, incluso siendo muy niño, en algún minuto me disfracé de soldadito y todo cuento para alguna festividad que se hizo en el colegio cuando yo estaba en Chile. La contribución enorme, tremenda, potente, que significa una obra como esta en los términos de poder expandirla más allá de esos límites, de esos desgraciados límites que se le ha venido aplicando a determinados temas, en el caso este específico, la guerra del Pacífico, con esta contribución que han hecho ustedes, eh, hace que por tanto sea una contribución tremendamente importante. Yo tengo 2 certezas junto contigo, Omar. Yo creo que efectivamente la música puede ser, como lo ha sido por siglos, aquella que entrega u otorga elementos para que la gente pueda ser un poco más analítica, más empoderada y comprenda mejor los fenómenos que tiene por delante. Se puede hacer a través de la música, repito, porque se ha hecho por siglos, no de ahora, se ha hecho por siglos. Me acordé de Fuente Ovejuna, weón, no sé por qué. Pero, pero aparte de eso, fíjate, Omar, para que también podamos recuperar este lapso de la historia que por esta tontera absurda de tratar de meterlo por un solo lado, hace que no tengamos ni siquiera la capacidad de comprender toda su potencia, toda su importancia. Y la importancia que también esto le da a la historia del país, ¿no? Sí, Si nosotros estudiamos historia, bueno, parte de la base de que dentro de los planes y programas del Mineduc, la historia chilena es re poca la que se toca. Mira, voy a hacer 2 aceleraciones que Mauricio más vale que se tape las orejas, pero que tú vas a comprender perfectamente. Primero que nada, la guerra del Pacífico permite el empoderamiento de enormes sectores populares que hasta ese momento estaban convertidos simplemente en comparsa de lo que pasaba en la historia. Por primera vez, sectores grandes de este país se empiezan a sentir empoderados. El soldado común y corriente, el hombre salido de las calles, el artesano, el campesino, empezó a ser parte de un proceso que, indiferentemente que haya acogido un discurso de la élite en la época, que lo hizo mezclarse en esta guerra de frentón, pero hay cartas que son extraordinarias. Hay una carta en particular escrita en algún segundo desde Tarapacá, en que le manifiesta Saavedra, si no me recuerdo mal, Saavedra le escribe a Pinto y le dice una parte que ya va siendo hora de alguna manera de movilizarnos de Tarapacá, entre otras cosas porque recuerdo de que las tropas nuestras estaban dislocadas a través de los diferentes pueblos salistres. Claro. Y él saca, que yo lo estoy utilizando en un trabajo que pretendo hacer hace rato largo, también estoy con esa idea, y dice, y en una carta un soldado escribió diciendo que si al final estaban allí por el salitri o por la patria. Ellos, dentro de la mentalidad de ellos estaba este fenómeno de llegar a comprender lo que significaba la guerra de muchos modos. No había tanta ignorancia como muchos quieren creer. Sí, ellos tenían su modo de pensar al respecto. Yo creo que ustedes han hecho una contribución entretenidísima en expandir esto más allá de sus fronteras aparentemente imposibles de cruzar. Mira, yo escuché la obra hoy día tuve una conversación
hoy día tuve una conversa por Facebook con una persona que hace bastante cultura en el Cementerio General, se llama Cristian, hace bastante historia en el Cementerio General, que se habla mucho y se cree mucho que las guerras obviamente son solamente económicas, y las guerras normalmente son económicas o religiosas, o ambas, ¿ya? Pero para mí yo siempre he dicho que pero para mí siempre ha sido como una falta de respeto a la guerra del Pacífico. ¿Por qué? Porque la guerra del Pacífico puede ser que para los políticos, para el Estado o para los empresarios pueda ser económica o puedan ser los que se llenan de billetes, pero el soldado, el militar que va a pelearla no va pensando en que va a ganar plata, sino que va pensando en defender a la patria. Entonces, sí son puntos patriotas y patrióticos, todo depende de quién se está hablando, porque hay distintos conglomerados que participan en la guerra, si normalmente el que se lleva o se llena los bolsillos, el que se queda en la patria o en Chile mirando cómo se desarrollan las cosas en el norte. Recordemos lo que pasó, la mayoría de los veteranos mueren sin bonos, sin pensiones, muchos mueren en la pobreza, aunque ya hayan sido pobres antes de la guerra, ¿ya? Pero normalmente quienes se llenan los bolsillos no son los soldados y tampoco ellos van por plata. Sí, prácticamente ni les pagan el suple. Entonces, sí, para mí la Guerra del Pacífico es un movimiento patriótico totalmente y es lo que trato de recalcar yo siempre, y lo hablamos con Omar y lo hemos hablado con Fabián muchas veces, que la Guerra del Pacífico es el único hecho en nuestra historia que no tiene lado político y que no debe tenerlo, y que debería sentirnos orgullosos todos nosotros porque somos los descendientes de las glorias de todos esos hombres y mujeres que fueron a la Guerra del Pacífico. Bueno, tema largo para conversar, amigo mío, porque bien sabe usted que tenemos en algunas cosas algunas opiniones bastante diferentes, porque detrás de un gran fenómeno como el que se provocó y que tiene su punto de partida donde sabemos que la tiene, no podemos discutirlo, sin embargo se moviliza todo un pueblo tras eso, en la búsqueda de elementos que van, desde luego, trascienden solamente lo económico. Por eso tal vez de algún modo, y tú lo sabes, Mauricio, me he negado a que se insista en que esta se trata sola y única y exclusivamente de la guerra del salitre, porque no es así. Hay que van más allá. Eso sería una larga cuestión de larga discusión. Hay un hito importante ahí, pues. Hay un hito importante de que en el comienzo de la guerra, ahí está la división, ¿no? Las causas de la guerra es un tema súper conflictivo. Pero una vez que ya empieza, es donde aparece el pelado y aparezco yo. En el fondo, contamos la historia. Usted puede interpretarla y puede gustarla o no. Ahora, no digo yo que no tengo opinión propia, todo lo contrario, yo también la tengo. Pero claramente que quizás la polémica más gigante que vamos a encontrar en este periodo son las causas, las razones verdaderas, qué es el patriotismo, todos eran patriotas, todos amaban la patria, son preguntas que nos vamos a poder hacer para siempre, no lo vamos a saber porque quizás muchas de esas personas no dejaron su versión, pero... Los datos están, Omar, ¿eh? Así que no te preocupes por eso, los datos están. Lo que decimos es que los pueblos tienen una peculiaridad. No existe una guerra que yo conozca, que no tenga raíces económicas. No existe, no la conozco. Incluso aquellas que aparentan ser religiosas, tienen fundamentalmente un elemento económico. De nuevo, insisto en lo mismo, intereses, valores y criterios. Los pueblos no se mueven a propósito de lo que se nos ocurre a nosotros en nuestra casa pensar. Esto es bastante objetivo, María, hay elementos que son muy potentes al respecto, por supuesto. Y desde luego habrá la posibilidad a lo mejor incluso de enviarte un documento mío que creo tiene algo que ver con eso, que se trata de el libro mío Orígenes, que son las causas de la Guerra del Pacífico, donde estudio precisamente ese fenómeno. En donde queda completamente claro lo que se pasa. Y ahí trabajo también con el... Desde mi vereda, Fabián. Sí. Desde mi vereda yo entrego al chileno o extranjero, al amante de la historia o a cualquier simple mortal, la posibilidad de mirar por este espejo, ¿no? Espejo del tiempo, que es una cantata de poder comprender visualmente algo que muchas veces leemos en letritas y tenemos que imaginarnos, ¿no? Entonces aquí ya se genera, digamos, otra forma, como tú decías, que la música es un puente importantísimo. Perdón, la música es un puente y tú te has transformado en un puente también. Por eso que me agrada muchísimo, además, que hayamos transparentado incluso hasta tu posición política en medio del camino. Así que no hay problema. Extraordinario. Como yo dije, al que le guste,
No, escucha, Omar, si no es un problema del que le guste o no le guste, porque el punto no está en discusión, no está en discusión si respecto a otro le gusta o no le gusta y si tiene ganas de tener o no tener tolerancia, ese es su problema, ese siempre será su problema. Lo que me estoy refiriendo es que hombres como tú, me remitiría a eso solamente, debe haber otros, seguramente, han luchado mucho tiempo por tratar de transformarse en verdaderos puentes de plata para unir estos mundos y convertir al país nuestro en una historia no común. No creo que nunca lleguemos a eso, pero sí por lo menos hacerla comprender y lograr transmitir que la patria no es simplemente el privilegio de unos, sino es el honor de muchos y de todos. Ese es el punto con respecto. Así que, por tanto, yo creo que ustedes han hecho una contribución extraordinaria. Bueno. Aparte que uno se entretiene, cosa que no pasa con mi libro. Con la música uno se entretiene, weón. Aprovecho de decírtelo ahora, porque yo le he dicho al Mauricio hace mucho tiempo, quizás ya un año que le vengo diciendo, Mauricio, tengo una idea en mi cabeza. Hagamos un libro de tus investigaciones, como por ejemplo estos anécdotas que sacó Mauricio hace poquito, estos pequeños fragmentos de distintos pasajes, ¿no? Anécdotas de la Guerra del Pacífico. ¿Por qué no hacemos un librito donde tú haces la parte del libro, historia, pero que contemos 10 historias, solamente un mini libro acompañado con un pendrive o con un código QR donde cada historia tenga una canción? Ya que han dado sus puntos de vista los dos, yo no voy a hablar de mis nuevos proyectos ni nada por el estilo, sino que para cerrar un poquito esto, quiero decirle que estoy muy orgulloso de ambos como amigos, de lo que aporta Fabián con sus libros y sus investigaciones, lo que aporta Guatón Mar con su gran obra, o sea, porque no es solamente la cantata de Tarapacá, la cantata del combate naval de Iquique es maravillosa, lamentablemente no ha estado grabado entero, han grabado un par de videos por ahí cantados que son muy bonitos, pero nosotros también entre medio hicimos un CD que se llama Los Veteranos Olvidados, de lo cual sacamos un par de canciones que están en la cantata. Bueno, y como saben, yo cada enero de cada año, para el Día del Veterano, hago un tour en el cementerio, totalmente gratuito, por las tumbas de los veteranos olvidados, como decían, y la primera canción que nosotros hicimos con Omar se llama ahora será el 15 de enero, déjale claro a toda la gente que ahora será precisamente... No, sí, es que voy a terminar con eso, pero es que nosotros, la primera canción que hicimos juntos, que yo le hablé de todo lo que para mí significaban los veteranos y de por qué, cuál era la razón de mi trabajo en el recuerdo y la memoria de los veteranos, y en eso de un hombre solo muere cuando se lo olvida, y después de que le hablé de todo lo que yo sentía de los veteranos, el Guatón sacó una canción maravillosa que se llama Veteranos Olvidados, y que es la que representa todo mi trabajo. Y bueno, y este 15 de enero, a las 9:30, si es que la pandemia nos permite y todas nos permiten, espero hacer mi nuevo tour por el Cementerio General para recorrer la tumba de los héroes olvidados de la Guerra del Pacífico, en la cual están todos invitados. 15 de enero, el 13 de enero es el Día del Veterano, pero como queda jueves, normalmente se corre al sábado más cercano, que el 15 de enero es una buena fecha también porque es la batalla de Miraflores. Bueno, y quiero que terminemos este programa principalmente con que el Guatón termine cantando Veteranos Olvidados, si te acordáis de la canción, para que todos los veteranos se acerquen no solamente el 15 de enero a acompañarnos en ese recorrido, sino que cada uno de los días en que tratamos de trabajar por ellos y por su memoria y por todo el legado que nos han dejado. Y agradecerle nomás a Omar por estar con nosotros. Esperamos traer más adelante al creador de Pedro Colbo, a René Torres y a otros amigos más. Yo quería, Mauricio, entonces, ya que estamos aprovechando, despedirme también, al igual que tú, dejando, por cierto, el cierre magistral de lo que será este encuentro, precisamente con la canción que le acabas de solicitar a Omar. Omar, un placer haberte tenido con nosotros. Un abrazo grande. Un placer. Yo ya me despedí, así que estamos, creo que coordinados. Fuimos cortando los mares, los arenales cruzamos. Dejamos padres y madres, hijos, esposas y hermanos. La patria gritó mi nombre y yo acudí a su llamada para defender la gloria, para defender la gloria. ¡Viva la patria, camarada! ¡Viva la trova agonizante! ¡Viva la cantidad!
estrella del estandarte